quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Buen día. Comparto mi saludo con un amor fraternal, deseando que la gracia de Dios y las bendiciones de nuestro Padre Celestial estén en cada uno de ustedes. Dando gracias primeramente a Dios por la oportunidad que cada día nos da de compartir su palabra. Y todo estos domingos hemos compartido a través de YouTube, hemos llevado el culto dominical y Dios nos ha bendecido mucho, porque hemos aprovechado el tiempo. No hemos dejado pasar por alto todos los recursos que Dios permite que el cristiano tenga para que las buenas nuevas sean compartidas. Hemos llevado todo este domingo una enseñanza a través de su palabra en Primera de Pedro capítulo 3, donde el Señor nos enseña a través de su palabra cuáles son las características de una iglesia, la característica que fomenta la unidad. Pedro enseñó a la iglesia en ese tiempo y enseña en este tiempo a las iglesias. En ese tiempo, en tiempo de persecución, en el tiempo de la dispersión, Pedro instruyó a la iglesia cómo debe de comportarse en esos tiempos. Y en estos tiempos el Señor también nos dice, no se olviden de ese principio, que esos consejos que el Espíritu Santo dio a través de Pedro es el mismo consejo que Dios hoy da a la iglesia en estos tiempos. Estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, la iglesia debe saber comportarse como iglesia, porque la iglesia es una sola, la iglesia de Cristo, y entonces tiene que tener características que fomente unidad. Antes de empezar su palabra, vamos a elevar una pequeña oración para que el Señor sea dirigiéndome, tomando mis labios, tomando todo mi ser, para que su palabra sea con poder. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das el día de hoy de tener un culto más hoy domingo. Gracias, Señor, porque así te ha placido usarme, Padre amado, para que por medio de este medio podamos nosotros compartir la palabra del Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que cada día nos da de saber más de ti. Bendice esta palabra, Señor. Dirígenos, Señor, de principio a fin. Gracias, Padre amado. Amén. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Leímos la semana pasada cuáles son las características que fomenta unidad. Pedro nos enseñó que nosotros debemos ser unidos. Pedro nos enseñó que nosotros debemos amarnos. Pedro nos enseñó que nosotros debemos ser compasivos, que nosotros debemos ser misericordiosos y humildes, apacibles, amigables. Eso es lo que dice en su carta de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8. Y cada uno de estas características la estudiamos. Yo los invito a usted, amigo, hermano, que por primera vez ven este video, que busquen los videos anteriores a estos y ustedes ya podrán entender qué es lo que Pedro enseñó a la iglesia en ese tiempo y qué es lo que el Señor quiere que la iglesia entienda en estos tiempos. Hoy vamos a seguir la continuación. El último domingo vimos qué es ser amigable, qué es ser humilde. Ahora vamos a ver en el versículo 9. Antes de empezar el versículo 9, yo quiero que ustedes caigan en cuenta y sepan que en el versículo 1 del capítulo 3, Pedro enseñó cómo la iglesia debe de tener esa característica familiares, esa característica éticas. Pero ahora Pedro continúa enseñándole a la iglesia ahora cómo debe comportarse ante un mundo hostil. Si usted se da cuenta, desde el versículo 1 al versículo 7 enseña cómo debe comportarse en el hogar, con la familia, el cristiano. Ya el versículo 8 ya empieza a indicar cómo nosotros debemos comportarnos ante
este mundo hostil, este mundo que no nos quiere como cristianos. En esos tiempos ellos no eran queridos, eran perseguidos, eran insultados. Pero sin embargo Dios le dijo a la iglesia qué compostura deben de tener para enseñar al mundo que la iglesia es unida. Y ahora en el versículo 9 ya nos enseña esta enseñanza. Quiero que sepan que esta enseñanza no es para alguien que no ha recibido a Cristo. Esta enseñanza es para un pueblo regenerado. Esta enseñanza solamente es para los cristianos, porque esto no pueden recibir, no pueden entender a aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo. Esto es locura para ellos. Versículo 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. El domingo pasado, Dios nos enseñó que nosotros, aquellos que nos hacen mal, nosotros debemos de responderle con bien. Si nos dan una bofetada en una mejilla, tenemos que devolver, tenemos que darle la otra mejilla. Lo que me está diciendo que nosotros no debemos de responderle de la misma manera como ellos nos están a nosotros tratando mal. Por eso empecé diciendo que este mensaje no es para el mundo, no es para aquellos que no han recibido a Cristo. Esto es muy complicado entenderlo y recibirlo. Porque en el mundo esa no es la política, esa no es la dirección. En el mundo nos enseñan diferente, en el mundo nos enseñan defiéndete. Esta es la ley del sabido. Si tú te dejas, pierdes. Eso es lo que en el mundo nos enseña. Pero Dios nos enseña diferente. Pero ¿qué pasa? Que a pesar que hemos recibido a Cristo, se nos hace difícil cumplir esta palabra. Aún nos quedan esos rezagos de nuestra característica mundana. No podemos resistir a aquel que nos trata mal, no podemos resistir a aquel que no nos quiere. Empezamos nosotros a actuar de una manera similar, pero es por nuestra propia naturaleza, cómo venimos nosotros del mundo. Aún nos falta quitar el viejo hombre. Queremos nosotros que todos nos traten bien, y al que nos trata mal, nosotros lo mantenemos aislado. Solo amamos a quienes nos aman, a quienes nos aman. Solo tratamos bien a quienes nos tratan bien. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros ya cambiemos. Eso es lo que el Señor ya quiere, que la iglesia saque y fomente unidad. Entonces, estuvimos viendo hasta el versículo 8 y parte del versículo 9, la característica que fomenta unidad. Ahora, vamos a ver las palabras que fomenta unidad. Tome nota. Ahora vamos a ver las palabras que fomenta unidad. Dice la palabra del Señor en Proverbios 10:11: manantial de vida es la boca del justo. Y eso es lo que el Señor quiere, que sea nuestras palabras manantial de vida. La única forma de ser manantial de vida es siguiendo su palabra. Dice en el versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, aquí es donde el Señor nos va a enseñar el día de hoy, ¿qué es lo que quiere? Al contrario de eso, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición, sino por el contrario, bendiciendo. Algunos hermanos han de decir: yo ya no maldigo. Antes sí los maldecía y los mandaba al infierno, pero ahora ya no. Pero yo le digo a algunos hermanos que todavía lo siguen haciendo. Ya de pronto no usan palabras soeces, pero sí en pensamiento, sí en crítica, sí en queja. Cuando tú te quejas de un hermano, ya lo estás maldiciendo, porque tú no estás hablando bien del hermano. Tú ya estás poniéndolo a él en un sitial para que todo el mundo
o todo aquel que escuche de ti hablar de él, lo vea mal. Entonces desde ese momento tú ya estás maldiciendo a tu hermano, porque en vez de hacerlo bien, en vez de hablar bien, en vez de hacerlo quedar bien, con tus comentarios, con tus críticas, lo que estás haciendo es hundiendo a tu hermano para que otros los vean mal y lo maldigan también. Entonces, ¿quejarse es maldecir al hermano? Sí. Criticar al hermano ¿es maldecirlo? Así es. Criticar al hermano también es maldecirlo. Entonces nosotros no debe de haber, porque la palabra del Señor se lo dice, en el libro de Corintios dice que no nos debemos quejar los unos con los otros. Y eso es pecado. El que se queja de un hermano está pecando. ¿Por qué? Porque está maldiciendo a uno, lavado por la sangre de Cristo. Si tú hablas mal de tu hermano, estás hablando mal de Cristo. Estás ofendiendo al Espíritu Santo que está en él. Entonces, ya está claro eso, que nosotros no debemos devolver mal por mal. Si a mí no me trata bien, yo entonces lo mantengo aislado. El hacer daño, el maldecir, vuelvo y repito, para aquellos que aún no lo entienden, esa parte no es de cristiano. No es de un creyente. El creyente no maldice. El creyente no hace daño a nadie. El creyente no critica. El creyente no se queja del hermano. El creyente no juzga a su hermano. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Antes de conocer todo esto, lea Romanos 12:17. Del 17 al 19, ¿qué dice la palabra del Señor? No paguéis a nadie mal por mal. Busca la paz, dice, estad en paz con todos los hombres, con todos los hombres. ¿Por qué dice con todos los hombres? Porque nosotros como cristianos nos van a atacar, nos van a insultar, nos van a ofender de afuera y de adentro también. Si yo en este momento dijera, el hermano tal no sirve para nada, oiga, en este momento ese hermano cierra su programador, cierra el YouTube, no me ve más, se resiente, se encierra en su cuarto y se va a poner a llorar. ¿Por qué? Porque aún no madura en la palabra del Señor, aún el mundo nos tiene convencido que todos nos deben de tratar bien. Si te tratan mal, nos duele que nos traten mal. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar de nosotros. Que no nos sintamos mal porque alguien nos trata mal. Mire lo que dice. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice su palabra, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Si lo soportáis y lo soportáis. ¿Qué gloria dice? Si pecaste y eres abofeteado porque pecaste y soportas todo eso, no hay ninguna gloria, dice su palabra, porque merecido está, no hay ninguna gloria. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Eso es lo que quiere el Señor.